El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etcétera, será sancionado en la forma más drástica posible. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Y otro de más. Ahora el avión pasó de forma rasante. Empezaron a bombardear la Moneda. En estos instantes empezaron a bombardear el Palacio de la Moneda cuando son 2 minutos para las 12 del 11 de septiembre de 1973. Hola niños y niñas, hoy en conjunto con el profesor Juan Pablo Cortés, la profesora Asturia Fernandois y la profesora Stephanie Joffre hemos traído la siguiente cápsula educativa. Vamos a distinguir las principales características del proceso de recuperación de la democracia, como sus principales hitos como el plebiscito de 1988 y las elecciones presidenciales de 1989. Recuerda que esta cápsula tiene 2 etapas. La primera es el contexto histórico del tema y la segunda, la actividad que deberás desarrollar con la ayuda de esta cápsula y tu texto de estudio. Así que coloca mucha atención. Diversos historiadores concuerdan que el golpe militar de 1973 y la posterior dictadura cívico-militar de los años siguientes significa uno de los quiebres más profundos de la historia de nuestro país. La violación sistemática de los derechos humanos, la decadencia del orden dictatorial sumado a una profunda crisis económica social en la que se vio envuelta nuestro país, motivaron un discurso de cambio y de democratización de la sociedad chilena. La dictadura cívico-militar que impuso su autoridad a partir de la violencia de Estado, estableció en la Constitución promulgada el 11 de septiembre de 1980 el llamado a elecciones para el día 11 de marzo de 1989, fecha donde se convocaría en decisión popular, es decir, mediante un plebiscito, ratificar o deponer el gobierno de la dictadura cívico-militar del general Augusto Pinochet y llamar a las elecciones libres y democráticas. Así, el plebiscito de 1989 es considerado uno de los hitos más relevantes para el retorno de la democracia en Chile, pues si este es producto de una disposición transitoria emanada de la Constitución de 1980, la crisis económica y social sumada al repudio de las violaciones de los derechos humanos por gran parte de la sociedad chilena, además de las presiones internacionales derivadas del tema, obligaron a realizar este plebiscito de manera de ratificar la continuidad o el cambio de gobierno. La reapertura de los registros electorales permitió que muchas personas pudieran recobrar su derecho a voto, derecho suspendido durante la dictadura militar, además de la revocación de las prohibiciones de los partidos políticos de reunirse. Sí, niños, durante la dictadura militar se encontraba prohibida cualquier tipo de manifestación o agrupación política. El término de la prohibición de los partidos políticos permitió que las distintas personas de nuestro país pudieran agruparse y trabajar en propaganda para establecer un proceso electoral transparente e informado. Hay que recordar que la votación de la Constitución de 1980 fue muy cuestionada por su poca transparencia. El plebiscito de 1988 contempló 2 opciones. La primera alternativa era el sí. Esto quería decir que el general Augusto Pinochet podía mantenerse en su gobierno hasta 1997. La segunda opción fue la opción no,
que quería decir que con esto se terminaba la dictadura militar y se llamaba a las elecciones libres para el año 1989, estableciendo lo que se llamó el retorno de la democracia. Ambas opciones realizaron campañas comunicacionales, que a continuación te mostraremos algunos extractos. Ahora sí que sí, así sí que sí. Oh, 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 diga sí, yo sí, tú sí, eso sí que sí. Oh, 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 diga, hoy sí somos ganadores, Chile es un país ganador. Ahora sí que sí, así sí que sí. Oh, 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 diga sí, ahora sí que sí, así sí que sí. Oh, oh, diga sí. Nacer, afirmar, decir sí al futuro. El sí nos une a las instituciones que hoy nos enorgullecen, las Fuerzas Armadas. El sí une a los chilenos, pero está lo otro, el pasado que irrumpe en el presente y el riesgo de volver a ese pasado y perderlo todo. En el país del no, no hay respeto, ni por sus bienes, ni por su futuro, ni por su seguridad. Cuando usted vote, piense en todo lo que puede perder. Piense en lo más querido, en los suyos. Un país ganador, sí. Hay gente que dice sí con toda la voz. ¿La escuchamos? Bueno, voy a votar que sí, porque afortunadamente tengo muy buena memoria. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Soy madre de Alfredo Roja Castañeda, detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975. Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo. Soy esposa de Enrique Cosío, hermana de Newton Morales Saavedra, Soy madre de Manuel Jesús Miguel Ángel Pizarro. Detenida y desaparecida el 27 Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973. De usted depende que nunca más vuelva a ocurrir. No más desaparecidos. De un universo de 7.435.913 personas, la opción sí obtuvo el 43,01% y la opción no un 54,71%, siendo esta última la triunfadora. El día del plebiscito fue un día lleno de tensiones hasta avanzadas horas del día. El gobierno de la dictadura militar no tuvo más remedio que aceptar su derrota y comenzar el camino para la transición a la democracia. Un año después, el 14 de diciembre de 1989, se realizaron las elecciones presidenciales, las primeras después de un largo periodo dictatorial.
En esta oportunidad se reunieron 3 candidatos. El primero, que representó a diversas facciones políticas vinculadas a la dictadura, con el caso de Hernán Bucci. Un segundo candidato, independiente pero vinculado al sector empresarial, fue Francisco Javier Errázuriz. Y una tercera opción, que agrupó al candidato del Pacto por la Unidad Democrática, fue Patricio Elwin, quien fue ganador por una amplia mayoría, terminando así con el gobierno de facto de la dictadura militar en Chile. Desde ese momento en adelante, la sociedad chilena ha trabajado sin cansancio por hacer de Chile un país de justicia, igualdad y libertad de expresión, principios motivadores de un mundo democrático. La interrupción de la democracia con el golpe de Estado en 1973, sumado al largo periodo de dictadura cívico-militar, ha generado una herida abierta en la sociedad chilena, que ha sido muy difícil de sanar. Sin embargo, las nuevas generaciones buscan motivar las transformaciones que harán de Chile un país más democrático y justo. Las medidas antidemocráticas tomadas durante la dictadura, como la represión y la violación de los derechos humanos, impactaron fuertemente a la sociedad chilena. Por eso, iniciada la transición de la democracia, se llegó a un acuerdo nacional sobre la importancia de cuidar y perfeccionar el sistema democrático que perdura hasta la actualidad. A nivel internacional, los distintos gobiernos han resaltado el valor de la democracia como el mejor sistema político. Por eso, la Constitución de 1980 se ha reformado en varias ocasiones para terminar con algunos de sus elementos autoritarios, que hasta actualmente podemos todavía observar como coletazos de este proceso de dictadura. Los gobiernos democráticos han mantenido el sistema económico implementado durante la dictadura. Junto con esto, han priorizado políticas sociales para superar la pobreza, mejorar la educación y la salud, respetar los derechos humanos y disminuir las desigualdades sociales, lo cual todavía es un tema de conversación muy recurrente respecto de los desafíos que tenemos como sociedad y que también tienen los gobiernos y el Estado. Una de las principales metas ha sido esclarecer los casos de violaciones de los derechos humanos desarrollados en dictadura. Para esto, además de la formación de comisiones especializadas y la publicación de informes, se han tomado medidas de reparación para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y sus familiares. Pero es importante reconocer que si bien Chile ha avanzado en distintas áreas durante este periodo desde el siglo XX, aún así tenemos una gran cantidad de desafíos para ampliar y perfeccionar este sistema democrático. Ya estamos finalizando. Vamos a desarrollar la actividad creada por la profesora Asturia Fernandois. Esta será una guía de trabajo, la cual puedes desarrollar en tu cuaderno. Recuerda leer atentamente todas las instrucciones para que cuando la realices, esta sea muy sencilla de hacer. Utiliza letra clara y legible, como también si enviarás una fotografía para su revisión, debe ser sacada desde una perspectiva alta, ojalá con flash para que se note la letra y lo más relevante es que no esté ni borrosa ni movida. Si tienes alguna duda o consulta respecto a alguna pregunta, no dudes en contactar a tu profesor o profesora, pero en la cápsula estarán todas las respuestas. Recuerda que debes desarrollar la actividad a conciencia. Sabemos que son tiempos difíciles y que también puede dar un poquito de flojera, pero debes mantener tu mente activa. Así podrás desarrollar otras habilidades importantes para tu futuro escolar. Y además, si tienes algunas dudas respecto al tema o te llama la atención investigar, hay una gran cantidad de recursos audiovisuales en redes sociales, en canales como YouTube, donde podrás encontrarlas. Te mandamos muchos abrazos y cariños, como también te agradecemos que hayas llegado a este punto mirando esta cápsula. ¡Nos vemos!